Bueno, como Joseph me presentó, eh, nada, ¿no? Yo me dedico a hacer sobre todo crítica de cine en Bolivia, ¿no? También eh, hago investigación sobre el cine boliviano y bueno, soy docente en la universidad, ¿no? De historia del cine. Entonces, bueno, este es un poco el perfil para la gente que no me conoce y nada, ¿no? Aquí viniendo a hablar sobre un cine que de repente no es tan conocido en la región, ¿no? Y ese pequeño invitado que está ahí acompañándonos esta vez, ¿cuál es su nombre? Para también saludar, que he Ella visto. es Laura. Ella es Sofía. Sofía, hola Sofía, Sofía, sí. te Sí, saludamos sí, nos desde ha la venido a Biblia. acompañar esta vez. ¿No? Ahí ven. Hola, listo. Mira, ahí está la pequeña Sofía, que es, mírenla, ahí, cómo se acerca, ¿no? Muy linda, mira la pequeña curiosa. Eh, por parte de las demás personas, no sé si se quieran presentar. Ah, también, bueno, les quería preguntar también así en cuestión, para irnos entrando en esta charla, sobre su opinión del cine latinoamericano y el cine boliviano específicamente, si lo conocen, si conocen directores, películas, tienen alguna referencia como que los haya llevado también a esta charla. Así, esa pregunta como también quisiera que fuera introductoria. Por mi parte, yo solo un poquito de historia de cine, o sea, había leído así un libro y entre esos así salió como un párrafo de Bolivia, ¿no? Antes de este artículo. Y ahí decía, pues también como muy deprimente, como que el cine en Bolivia es difícil porque no todos hablan español, sino también lenguas indígenas, y como no todos también saben leer, entonces la capacidad de difusión que tiene el cine, cuando ya también se le tienen que incluir subtítulos, disminuye mucho más. Y ahí fue como, uff, qué situación tan deprimente para el cine, porque es como una lucha contra un público y también no hay una gran, digamos, ahí yo decía como, en cuanto a la propia cultura, como que el cine todavía no se acopla muy bien a su territorio, o sea, como que está en ese proceso. Así había mirado, pero gracias al artículo de Sebastián, pues se ha ampliado un poco más esa mirada, como que ya no me quedé solo en ese párrafo, pero era mi noción, ¿no? Del cine boliviano antes de, no sé si alguien más quiera opinar sobre el cine latinoamericano y boliviano en este específicamente. ¿No? No, bueno, hola, Mira, soy Juan Camilo. hola. Y la verdad es como, pues yo vine por la invitación de Joseph, ¿no? Y pues me parece muy interesante, pero no sé, alguno más. Mi, mi bagaje, no sé cómo decirlo, sobre pues el cine en general, yo creo que es muy paupérrimo. Entonces, pues, no, me parece súper chévere estar aquí como para también conocer un poquito y ya. Pero entonces yo vine más a escuchar que quizás a opinar mucho. Ah, ok. Bueno, no, es válido tomar esa posición también. Interesante, la curiosidad lo llevó acá. Además de A una preguntar. invitación, eso, eso. No sé si Arnold nos quiere hablar y también dar su opinión y punto de vista frente al cine latinoamericano y Sí, boliviano. pero me faltó la bienvenida tradicional. No la escuché, pero bueno. Ay, perdón. Sí, acá. Bueno, ahí, perdonad, ahí. Sí, la Yo quería, digamos, yo también estoy ahí, digamos, como muy por esa línea específicamente con desconocimiento del cine boliviano. Pero, o sea, yo quería hacer una referencia. No sé si la mayoría que estamos hablando del tema tengamos es una idea comercial del cine. Y me refiero es a tener salas llenas de grandes industrias cinematográficas, obviamente conocer todo lo que viene de Hollywood, pero digamos no conocer el tema de documentales. Yo no sé si, digamos, llegar a aplicar
en cuestiones cinematográficas los documentales. Uno puede darse cuenta, por ejemplo, en canales como el Deutsche Welle, que es un canal alemán, y ellos transmiten infinidad de documentales que se hacen en el territorio boliviano. No sé si también la autoría del cine boliviano quiera decir que quien esté haciendo como tal la pieza de cine tenga que provenir de Bolivia, o que si se hace en el territorio boliviano ya se considere como allá. No sé si eso sea una pregunta válida. Vale, con interesantes puntos, porque metes un género, específicamente el documental, y su transmisión y distribución, pero también te preguntas, y creo que, a ver si entendí más o menos la pregunta, es sobre si el cine tiene que ser hecho en Bolivia para ser considerado boliviano o también solo tratar sobre Bolivia. ¿Sí? Ahí por ahí va la pregunta. ¿Sí lo entendí? O ahí me perdí un poco. Sí, esa es mi pregunta, porque, o sea, digamos una referencia, uno puede decir, por ejemplo, de México, Guillermo del Toro, o sea, un director reconocido, ya recibió un Oscar, pero ¿qué condiciones tienen que hable Ok, ¿qué condiciones Bolivia, me... un diano, que la producción sea allá? Ok, pues bueno. Vi que se conectó otra vez Laura, no sé si ella se quiera presentar también para darle introducción a ella o alguna otra persona, creo que no somos más. Hay alguien como un espía ruso, siempre tenemos un espía ruso, ¿no? Ese es el cotidiano de acá. Pero, pero viéndolo así, no sé, o sea, a ver, como pregunta está interesante porque de visión comercial, o sea, la visión comercial de ver salas llenas, pues también yo digo acá es la lucha con la distribución, en la manera en como, pues, digamos, películas como Los Vengadores o las demás de Disney sí logran, pues, o sea, no solo ver sala llena, sino llegar a varias salas, en comparación, digamos, a lo que el problema de cuántas cintas puede reproducir eh, una película latinoamericana, ¿no? Y también una película que de pronto se hace de manera independiente, pues la distribución va a ser limitada, ¿no? Como tenemos 5 cintas para estas 5 salas y van a durar más o menos un mes, o dependiendo de taquilla, y ya la vez se va moviendo, mientras que Disney tiene 400 cintas para reproducir en todos los cines, y pues llega a todo el territorio nacional el primer fin de semana, ¿no? O sea, de pronto también ahí va, como en esa mirada también digo yo que entra en un terreno difícil, ¿no? Porque no solo es el ámbito de la sala llena, sino también el cuántas cintas puede llegar a transmitir la propia película, cuánta es la capacidad de lejanía que logra sacar la película, ¿no? No solo reproducirse como en la capital, sino también en sus zonas aledañas y también cuántas salas hay. Esas preguntas, digamos, como que ahí se ve afectado un poco el tema del cine independiente, autogestionado, que es como una característica que entendí del cine boliviano. Pero antes de seguir, pues Laura quería hablar. ¿Qué nos quieres decir? Antes de responder a la otra pregunta. Y pasarle a Sebastián. Laura. Contando, intentando contar. ¿No me escuchan? Sí, sí te escuchamos bajito yo, pero sí te escucho. Se escucha muy bajito. Sí, Mm. muy bien. Eh, es Nicolás, ¿cierto, Nicolás? Nicolás, Sebastián. ¿Cuál? Sebastián. Sebastián. Sebastián, deberías darle mute a tu teléfono mientras, a Sí, tu perdón. micrófono. Bueno, no sé qué. Ya Sebastián y... Pues bueno, Dinos, Laura. yo intento les contaba que hace un momento estaba intentando ver si puedo participar desde el controlador, pero no lo Laura, se te encuentro. escucha muy, muy entrecortado, casi no te estoy escuchando.
Es difícil. No sé, de pronto prueba conectando el cable de tu computador o algo así. Bueno, hay que mejorar. Pero muchos fallos técnicos para iniciar. Mientras vemos, yo no sé, a mí me fascina el tour que estamos dando por la casa de Sebastián. No sé si Sebastián también quiere responder la pregunta un poco como la primera que hizo Arnold, que me parece interesante sobre la Sí, mirada del documental. de hecho yo también tenía como una pregunta ahí con respecto a, estamos hablando de la pregunta de qué criterios hay para que una película se considere boliviana. Sí, ¿Es esa? también. Esa es la segunda. La primera es, Ok. digamos, como de cine boliviano. Él hablaba como hay un ejemplo que en el documental y logra ser transmitido y masificado, o sea en la Deutsche Welle, que después ya de terreno alemán, pero transmiten documentales bolivianos. Y él decía, ahí sí hay una distribución de este tipo de género. Yo decía que de pronto pues la lucha también es la capacidad de cintas, o sea, eso es lo que yo digo como cine comercial, qué tan grande puedes llegar a ser en un fin de semana, pero también quería conocer la visión de Sebastián, ¿no? A ver, sí, porque, bueno, sí, ahí estoy yo reflexionando y mirando al cielo y reflexionando. Ya. A ver, voy a tratar de responder así las tres preguntas que me hacen, un poco para tener el contexto del cine boliviano. Eh, bueno, Bolivia es un país un poco especial, digamos, no especial, ¿no? Pero es interesante porque después de México y Guatemala es el país con más población indígena en el continente, ¿no? Eh, Oficialmente, así por Constitución Política del Estado, se reconocen 36 lenguas oficiales, ¿no? O sea, entre una de ellas solo es el español, ¿no? Hay también aymara, quechua, tacana, etcétera, etcétera, ¿no? Son un montón de lenguas, pues. Entonces, obviamente es un país bien diverso, ¿no? Si hay 36 lenguas, imaginarán la Sí, cantidad de población indígena que hay, ¿no? Pues por eso el país se considera a sí mismo plurinacional, ¿no? Entonces es un detalle interesante, ¿no? Eh, ya entrando un poco al tema del cine como tal, eh, ha habido, bueno, seguramente, me imagino que esa cuestión que has leído, Joseph, tiene que ver con un cineasta muy importante boliviano que se llama Jorge Sanginés, y él en los años, desde los años 50, 60, se da cuenta de algo, ¿no? Se da cuenta de que, bueno, en las épocas en las que él trabaja, había una población urbana mucho más, perdón, rural, mucho mayor que la que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, lo que él notaba, que cuando él hizo su primera película llamada Ucambau, que estaba filmada en Aymara, en español, veo un detalle, ¿no? Que en realidad la población indígena no entendía realmente la película o la entendía de otra manera. Y la razón de ello era porque obviamente San Ginés había utilizado, bueno, lo que había aprendido en su escuela de cine, un lenguaje un poco más occidental, ¿no? En el montaje, digamos, ¿no? En el montaje, en la manera de narrar. Uno de los elementos que él había tomado en la película era utilizar, por ejemplo, un personaje individual, digamos, ¿no? Como cualquier película que vemos, ¿no? Entonces él se da cuenta que en realidad no había tenido buena aceptación en el público que le interesaba, que era el público rural e indígena, pero un cineasta revolucionario, digamos. Entonces él decide como que toda su vida buscar el lenguaje que esté acorde a la cosmovisión de los pueblos andinos, ¿no? Entonces, de a poco va cambiando el lenguaje cinematográfico que usa. Por ejemplo, deja de utilizar personajes individuales y empieza a utilizar personajes colectivos, ¿no? Entonces, cuando uno ve las películas de San Ginés, no hay, no sé, un solo personaje, sino es la comunidad de los personajes, ¿no? Y bueno, y va desarrollando toda una teoría del cine a partir de estas ideas, digamos, ¿no? Entonces, más que una relación de idioma como tal,
es una relación del lenguaje cinematográfico, digamos, ¿no? Entonces es por eso San Ginés ha sido de repente la figura más importante del cine boliviano y claro, ha tenido una repercusión mundial bastante interesante, ¿no? Él ganó Cannes, por ejemplo, ¿no? San Ginés, ¿no? En los años 60, ¿no? Eh, lo del tema el tema del documental, por las características un poco del país, el cine boliviano es tremendamente, su fortaleza, digamos, es el cine documental, ¿no? Tiene mucho, mucho documental y un cine muy, muy bueno en documentales, ¿no? De hecho, sus ficciones podrían aparecer como documentales también, digamos, ¿no? Por la manera en la que está hecha la película, la narración, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, claramente es cine, pero obviamente de las maneras en las que se produce acá, ¿no? En el tema de la distribución, evidentemente, bueno, Bolivia tiene 9 departamentos, 9, bueno, capitales si quieren. Bueno, pero hay 3 que son grandes, ciudades grandes, digamos, ¿no? Que es La Paz, Cochabamba, que es en los valles, y Santa Cruz, que es más bien digamos, en la frontera con Brasil, si quieren, ¿no? Son las 3 ciudades más importantes en las que obviamente hay una gran cantidad de cines, cada uno tienen 3 multisalas con 20 salas y toda la cosa. Luego hay ciudades un poquito más pequeñas en las que hay unas 2 o 3 en las que hay 1 o 2 salas y otros departamentos me parece que no hay salas, ¿no? Son más bien salas ambulantes, ¿no? Evidentemente eso perjudica un poco el tema de la distribución y exhibición de las películas bolivianas, pero es un problema de todo el cine latinoamericano, ¿no? O sea, eh, en Colombia nadie ve cine colombiano, en Argentina nadie ve cine argentino, en Bolivia nadie ve cine boliviano, digamos, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas siempre del cine latinoamericano, ¿no? No solamente el cine boliviano, ¿no? Ahora la pregunta sobre cuáles son los requisitos para hacer una película boliviana es una pregunta difícil, ¿no? Porque basta con que se filme en Bolivia, por ejemplo. Hay varias películas hechas en Bolivia que de repente las han visto, por ejemplo, también La Lluvia, una película española que habla un poco sobre el tema del gas. Hay otra película con las actrices famosas, con George Clooney que actúa, que supone que está ambientada en Bolivia, que se llama Brandy's Crisis, ¿no? Película gringa está bastante buena, ¿no? La peli es un remake de un documental, ¿no? Pero por supuesto, esas películas no pueden ser consideradas bolivianas, ¿no? De hecho, George Clooney nunca vino a Bolivia a filmar, digamos, ¿no? Obviamente. Pero bueno, parece como ¿no? Eh, pero nada, ¿no? Si yo considero que una película boliviana, bueno, obviamente está filmada en Bolivia y tiene por lo menos 3 o 4, digamos, personas en las cabezas de área, digamos, fotógrafo, director, que son bolivianos, digamos, ¿no? Entonces, y creo que eso va a definir lo boliviano en una película, digamos, ¿no? No sé si les he respondido, como, no sé si tienen dudas, no sé, comentarios, no sé. Sí, pues una pregunta, porque ahí tú dices como, bueno, algunos integrantes de los que firman la película son bolivianos, pero entonces con respecto a la temática, ¿qué tanto va a influir? Que no sé, yo puedo hacer una película de acción sobre X y pues es boliviana, pero porque hay personas bolivianas, pero si entre ellos hay un montón de gringos, no sé. Bueno, al parecer la pregunta también es como muy compleja, ¿no? O sea, Tendrá muchos factores. sí, sí, claro, sí. O sea, eh, claro, con lo digital ha habido varias películas muy interesantes, bien interesantes
No se escucha nada. Sí. Y todos tienen el micrófono muteado, ¿no? Yo En estoy realidad seguro. quiero llegar No, te perdimos ahí. Ahí no te estamos escuchando bien, Sebastián. Ya. Mire, ahora sí se mutió. Ahora sí murió, ¿no? Mutió, no murió, no lo mates, no. Asesinados no todavía. Oye, Menos en pero hay este espacio. una pregunta ahí para ir. Mm, pues él habla sobre San Ginés, ¿no? Sí. Pero en el texto decía Habla como con... que él se había, en su cine, pues se había preguntado mucho sobre esa identidad indígena que había pues en Bolivia, pero pues que ahora como que no sé si la palabra correcta es se pierde la búsqueda del cine en encontrar esa identidad y que ahora la pregunta era diferente, ¿no? Ahora la pregunta era, decía por acá, cuestionar lo mestizo Ah, y cómo se construye la historia nacional, pero no entendí entonces cuál es el cambio de la pregunta ahí del cine. O sea, antes, digamos, por el ejemplo de San Ginés era más la pregunta de listo, la identidad del indígena y ahora no entiendo cuál es la pregunta que el cine boliviano intenta resolver. Que aquí de forma muy simple, como en un reglón decían como listo, el mestizo, la construcción de la historia nacional, pero no, pero no entraban. sí, no, entonces no sé. No sé, uy, esa es una pregunta muy directa del autor también, pero pues no Sí, sé, yo una también. pregunta interesante la ¿Qué? que plantea. La Te pregunta perdemos es, muchísimo. sí, te perdemos un poco, pero la pregunta es sobre la Sí, construcción del ser mestizo, o sea, que evolucionó en el lenguaje de Sajines, porque yo creo que también es una pregunta de pronto del autor también, ¿no? No de pronto de todo el cine boliviano, porque sí, Ok, pues, sí, sino claro. más del autor de Sajines, que fue en esa búsqueda del lenguaje indígena, del lenguaje cinematográfico indígena, que fue, pues esa es como la luz que yo he entendido entre las diferencias, que, o sea, sí. Sajines buscó y cambió su manera de hacer cine a medida que iba conectando la comprensión indígena. Entonces ahí sale como el personaje grupal y ahora de pronto también sea como en ese boom de la globalización y el más contacto que ha tenido Bolivia también descubre que hay otros seres, ¿no? Otros seres que también le afectan a su manera de construcción de país, ¿sí? Y que a partir de eso él empieza como a ampliarlo, ¿no? No como también el ser boliviano, también existen estas personas que no son necesariamente indígenas, sino ya pasaron por un proceso de colonización, ya España, ya ha pasado todo eso, que no lo podemos negar, y a partir de eso como que también empieza a buscar los personajes. Pensaría que irían de pronto por ahí. No sé, pues bueno, Laura quería hablar, y Sebastián está más o menos congelado, pero eh, ¿qué Ujú. quieres Yo decir, quiero, ¿Me Laura? ven todavía? yo Hola. quiero decir como un apunte técnico, Sí, más que todo, para ver si podemos mejorar como en los términos como la conversación. Es que Sebastián, si puedes, si tienes la posibilidad de acercarte al router para ver si puede mejorar un poco la conectividad. Y si ves que se entrecorta mucho, puedes apagar la cámara para que el audio pues sea mejor y podamos pues seguir como la conversación. Ahora, si yo estaba ahorita teniendo un poco de problemas técnicos, yo soy Laura Bolaños, hago sí. parte del grupo de gestores de la Casa Teatro Aguilar, que es un espacio que gestionamos desde Facatativá, desde Colombia Facatativá. Y soy actriz de profesión. No tengo mucha experiencia en el cine y sí me hizo falta la introducción porque empezamos como muy atropellado este espacio, pero ya que Pronto la estamos, veremos allá en el cine. sería muy chévere, a mí me gustaría mucho tener la experiencia y por eso quiero también acercarme para reconocer estos espacios y reconocer también los espacios de generación de guiones y las preguntas que tienen los cinematógrafos. Y está genial pues haber podido contactar con Sebastián precisamente también partiendo del rasgo identitario con el cual nos acercamos hoy, que es a través del cine boliviano. Y como ya estamos como adentrados a la discusión, en la conversación, a mí no me quedó muy claro el punto en el que decía Arnie en relación a lo del cine comercial, ¿sí? Pero creo que me clarificó un poco el punto de vista que dijo Sebastián, frente que obviamente que
haga Hollywood una película sobre Colombia, por ejemplo, no significa que sea cine colombiano, porque pues tampoco es un rasgo identitario extraño que cojan como las temáticas y todo lo demás desde el narcotráfico y bla, pero no significa que eso sea como el punto de vista de los creadores, que es como a lo que él nos puso. Y quería como mandar la bomba ahí porque la tenía en la cabeza, es como, no alcancé a leer todo el artículo, pero al principio tú nos cuentas como que en Bolivia, y me sorprendió, no habían procesos académicos formales en torno al cine. O sea que las apuestas son muy desde la independencia, ¿no? Y quería pues también como preguntar un poco cómo eran esos procesos de indagación y ya que, ¿cómo se llama el chico? El chico Juan Carlos, Juan Camilo, que nos preguntó cómo... Sí, ya, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Juan Camilo, y sí, te escuchamos, Sebastián. Sí. Sí, ok. Creo que te corté, Laura, ¿no? Perdón. Sí, No te preocupes, no, también ya quería está. a ver qué decías. Ah, bueno, pero frente a lo que decía Juan Allá. Camilo, frente a la pregunta del autor, pues wow, me parece importante, como es una pregunta directa, pero si tú deseas responderla, me parece que sería muy interesante. Sí, ya. El desarrollo de la idea creo que es lo que pedía Sí, Juan Camilo. Sí, ya. Nada, son interesantes las preguntas que plantean. Sí, así los historiadores así de cine boliviano siempre señalan que el cine boliviano me interesa mucho indagar sobre la identidad, ¿no? ¿Qué significa ser boliviano, ¿no? Justamente por la manera bien especial que tiene el país, digamos, ¿no? Entonces es algo que está presente siempre en la cinematografía boliviana. Obviamente Jorge Sanginés es un cineasta que ha marcado mucho esa línea, ¿no? De preguntarse qué significa ser boliviano y preguntarse sobre todo por el lugar del indígena, ¿no? Que es algo conocido, Sí. ¿no? Y nada, ¿no? Eh, es algo que no se ha perdido hasta hoy, ¿no? Por muy globalizado que sea el cine boliviano. De hecho, muchos de los cineastas jóvenes que están haciendo cine Sí. ahora han vuelto a tomar mucho esa pregunta, ¿no? Eh, hay un cineasta muy interesante boliviano que se llama Kiro Russo, y tiene un grupo llamado Socavón, que me interesa mucho esta idea de, bueno, es un cineasta más urbano, pero tiene mucho esta idea de volver a lo rural y entender un poco cómo está funcionando eso, ¿no? Es algo que siempre va a estar muy presente en el cine boliviano. Y bueno, obviamente las características van a ir cambiando, ¿no? No está en el cine revolucionario de San Ginés, sino es más un cine más reflexivo, digamos, ¿no? Más de reflexionar sobre esos temas, digamos, ¿no? Eh, eso más o menos es un poco la idea. Laura, no sé si me podría repetir la pregunta que tenías, ya se me Era olvidó. sobre la autogestión, iba sobre la capacidad que tenían estos cineastas sin procesos académicos o con un apoyo también institucional grande a producir y a crear películas, ¿no? Cómo era ese movimiento de autogestión e independencia para hacer y una película. más allá de quedarnos como en la independencia, porque bueno, o en el punto de la producción, me pregunto también cómo son estos procesos en términos de investigación, ¿sí? Ah, Porque es muy distinto hacerlo bajo una mirada o bajo un techo académico que hacerlo bajo una curiosidad independiente que surge pues ya de los realizadores. Entonces me parece, pues porque sí lo que veo es que tú no eres, digamos, como formado institucionalmente como cineasta, sin embargo te dedicas Ujú. a hacer cine, pero Sí, entonces pues me causa es, curiosidad los procesos porque como que
en mi experiencia con el ámbito cinematográfico colombiano, se siente un recelo muy fuerte frente como, ay, es que tú haces teatro y yo hago cine. En algunos casos, ¿sí? Es como Sí, que la división sí, es muy sí. fuerte y siento que a veces parte de eso, un poco la academización tan fuerte y tan arraigada que hay aquí frente a estos procesos de creación y de investigación. Entonces me llama la atención saber cómo surgen esos procesos allá y teniendo la perspectiva de que casi no hay esos procesos ¿Cómo institucionalizados. es? Ujú. Súper. Eh, claro, ¿no? O sea, en el, bueno, o sea, esto de las escuelas, de la entrada a la universidad del cine, eh, es algo que en Bolivia es muy reciente, ¿no? Las primeras escuelas más formales se pueden encontrar recién entre los años 90 y los 2000, digamos, ¿no? En los 70s, 80s, hay, digamos, talleres de cine relacionados con la universidad, pero no, digamos, un proceso formativo formal, si quiero, ¿no? Sí, formal. Lo que, o sea que, sé que muchos de los que hacían cine en los 70s, 80s eran cineastas que habían estudiado en el exterior. San Ginés había estudiado en Chile, algunos otros en Estados Unidos, algunos en París. Entonces, eso va definiendo un poco el carácter del cine boliviano. Eh, y en todo caso, en la parte, digamos, más investigativa, por eso justamente no hay mucha investigación sobre el cine boliviano en esas épocas, o muy poco, que ya mucho de una cuestión más personal, digamos, ¿no? Había dos o tres personas que tenían el deseo de investigar sobre el cine boliviano, entonces lo hacían básicamente con sus recursos, digamos, ¿no? Y bueno, es algo muy propio también del cine, de la producción, ¿no? O sea, eh, es un cine básicamente autogestionado, ¿no? No solamente en la parte de la investigación, sino también en la creación misma, ¿no? Son películas con un fuerte componente autogestionado, ¿no? Siempre se cuenta la historia, por ejemplo, que cuando San Ginés hace su primera película en 1955, él trabajaba en el Instituto Cinematográfico Boliviano. Él, él digamos, se guardaba los rollos de películas que habían sido vencidos o que no iban a servir para filmar el trabajo que les pedían, y es con ese material que hacía sus películas después, digamos, ¿no? Es más de corte personal, si quieren, ¿no? Entonces, es así un poquito este cine, ¿no? Un poco mucho más autogestionado y bueno, la investigación mucho más, digamos, ¿no? Sí, 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 oye, no sabía tampoco lo de Sagines. Un hombre muy recursivo, también puedo decir que ahí utilizaron muy bien esos recursos para producir, o sea, también como esa vocación creativa que de pronto Sagines tenía, ¿no? Y que también utilizar los rollos de películas usadas para hacer sus propias películas y grabar, eso es algo también característico que puedo decirlo de él, ¿no? Cualquiera cogería un rollo de película antigua, me lo guardo y empezamos a grabar, porque la gracia es seguir grabando, ¿no? También es como, ahí se muestra que hay un don en la creación y hay que grabar lo que vemos. Ok, mira, aquí también, socavón, vale, y la cuestión academicista. Pero digamos, ahí también en tu texto, hablando ya y recordando que la pregunta era también sobre el mundo académico, hay muestras que de todos modos, estatalmente sí hay como un apoyo o hay instituciones encargadas de tratar el tema del cine, ¿no? Y ahí analizan, digamos, ahí tampoco hay como una posibilidad de que, o en qué campo la pregunta sería, ¿en qué campos la institución del gobierno se encarga en apoyar al cine? En fases creativas, en fases de prestarte equipos o ya en ayudar a encontrar salas, o sea, como en qué parte está encargada la institución del gobierno en cómo apoyar a que el cine pues sea una práctica más difundida, hecha, no sé, es como la pregunta que tendría en cuanto a ese corte, digamos que no hay un apoyo O en académico, fases. pero
hay una mirada estatal, ¿no? En fases de mostrar qué se hace con la plata, como pasa en Latinoamérica. La respuesta es absolutamente nada. Ah, Por eso es bien interesante el caso del boliviano, porque bueno, así entre paréntesis, la ley del cine que ustedes tienen, la colombiana, es un poco la envidia de todo el continente, ¿no? Es realmente muy, muy interesante su ley y, y se nota pues en los resultados que tiene su cine, ¿no? A nivel de promoción, a todo, es un cine que suena, digamos, ¿no? Entonces, claro, o sea, cuando ustedes ven la manera en la que se hace cine en latitudes, es como que, ucha, de verdad existe eso cuando ya no es bastante complicado, ¿no? Sí, una perspectiva así un poco histórica. En Bolivia, recién en los años 50, hubo un instituto cinematográfico boliviano que, como en todos los países, se dedicaba más a hacer propaganda estatal, digamos, ¿no? Como hacer noticieros, que ha sido reemplazado por la tele, ese instituto, ¿no? Y ahí obviamente se formaron estos grandes cineastas bolivianos, haciendo, digamos, ¿no? Como un poco lo que sería hoy la televisión estatal, digamos, ¿no? Y ligado al proceso revolucionario que hubo en los 50. Pero después de eso, sí, eso se cierra en los 50, 74 y ya, y para de contar, ¿no? Después los cineastas han estado un poco la, perdidos, digamos, en el espacio, y sin ningún tipo de apoyo estatal, hasta más o menos en 95, que se hace una ley del cine, que en realidad más que apoyar a la industria, terminaba eh, endeudando a las personas, porque en realidad lo que hacías como cineasta era pedir un crédito al Estado, que tenías que devolver y tenías como cualquier crédito al banco, digamos, ¿no? O sea, con un crédito sí. altísimo y no, pues era irreal, digamos, ¿no? Pagar eso y hasta el día de hoy esos cineastas están en juicios para recuperar ese dinero que se supone le deben al Estado, ¿no? Que obviamente por los intereses es impagable, digamos, ¿no? Es irreal pagar ese monto de dinero. Y el año pasado se hizo una nueva ley del cine, un poco tratando de cuidar esa experiencia de que no sean créditos, sino otro tipo de financiamiento, que son los fondos. Eh, Cosa que debería haber salido hace 2 meses los resultados del fondo, sé quién había ganado el fondo, era un fondo de $1 millón, pero bueno, no sé si sabían, ha habido un cambio de gobierno un poco violento aquí en noviembre, entonces eso se paralizó completamente, así que no sabemos en qué andan los fondos, ¿no? Ahorita, justo cuando, antes de que me llame el Joseph, antes de entrar aquí, eh, estaban buscando las noticias que había la posibilidad de que se hiciera el Ministerio de Culturas y bueno, pues ahí ya, obviamente el apoyo a la cultura ya fue, ¿no? Pues ahí estamos, esa es la situación del cine boliviano en su historia. O sea que voy a tomar yo la palabra. Dale. Es que, digamos, de todo eso, esas mismas preguntas que estaban haciendo, yo también tenía la misma de Laura, digamos, en términos académicos, porque cuando uno lee el artículo, lo primero con que se encuentra es no hay instituciones. Por ejemplo, en Colombia, uno sabe que hay universidades dedicadas a la carrera de cine y televisión. Un ejemplo, la Universidad Manuela Beltrán, ellos tienen cine y televisión para que se hagan infinitas pruebas. Y digamos que hay una inversión privada en términos de educación, es decir, la universidad no se puede aprobar que ciertas piezas publicitarias salgan en las plataformas de ellos. Pero, por ejemplo, Te perdemos, te pasa que perdemos. se pierde, o sea, uno no encuentra, digamos, por ejemplo, digamos, para ir a algún tema de producción, un tema, digamos, de la creación de la película, pero por ejemplo, tampoco uno se encuentra con figuras grandes en términos de actores. México sí los tiene. Sí. México, digamos, que ha sacado, digamos, por su narrativa de llevar gente
te perdemos ahí en mitad de la charla. Estabas hablando de actores y que en México sí hay. En Arnia, estoy cerca del router. Sí, creo que ese sería el consejo para todos. no sé, Ahí ya volvió la señal. Sí, a ver, Arno. ¿se fue? ¿Se había ido? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, Se había ido. ¿Te quedaste en que, por ejemplo, en México habían actores pues, que se visibilizaban a raíz de las necesidades que tiene México de pues, hacer narrativa, pues? Sí, o sea, lo que está, sí, sí, y digamos uno puede decir, no sé, por ejemplo, con el boom de la película de Roma, digamos, llegó a una plataforma Netflix, que es una plataforma de streaming, que digamos hoy le está compitiendo casi que a la para, digamos, a Hollywood, donde, por ejemplo, uno puede encontrar actores bolivianos, donde uno puede encontrar ese tipo de piezas, porque como se lo repito, o sea, uno prende la televisión alemana y encuentra documentales, muchas digamos, sienten esa curiosidad por venir a un país como Bolivia, no solamente a países tropicales como Colombia, donde, ay, no, voy a ir al mar y voy a ir a conocer chicas, sino muchos quieren venir a un país, digamos, como lo introducía él, que tienen muchas lenguas indígenas y quieren conocer ese tipo de cosas. Esa es una pregunta. Y la otra, ¿sabes, por ejemplo, de presupuestos internacionales, perdón, de inversionistas internacionales? O sea, hay gente que se preocupe por ir a grabar la película en Bolivia. Y hay en Bolivia, digamos, en las investigaciones que puedes hacer, personas preocupadas por hacer cine, personas por hacer crítica de cine, porque digamos acá en Colombia yo siento que si hay un boom de una cantidad de jóvenes que quieren hacer cine, que quieren hacer televisión, que quieren salir en las pantallas, ahorita a través del tema de YouTube, digamos, se está dando ese boom donde la gente quiere, digamos, figurar en la gran pantalla, como dicen coloquialmente en los artículos. Hasta ahí. hasta ahí. No, Aló. bueno. Hola, A Sebastián. ver, sí, les decía, no, sí, bueno, obviamente como ahorita todos los jóvenes quieren hacer cine, ¿no? Y eso creo que es en todos los países del mundo, ¿no? Por ejemplo, ahorita en la universidad tenemos 300 estudiantes de cine, ¿no? Es un montonal considerando las, las posibilidades, las cosas que les he contado, ¿no? Sobre el cine boliviano. Este año nomás iban a estrenar, antes de esta cuarentena, alrededor de 50 películas bolivianas, ¿no? ¿Cómo se han hecho esas películas? Es un misterio. No, no, obviamente no, buscando fondos más bien internacionales, etcétera, ¿no? Pero todos con modos de producción bien especiales y bien diferentes, ¿no? Entonces, claro, obviamente, como todos los países del mundo, ya Bolivia está entrando este modo de producción más avanzado, ¿no? Porque dentro de Bolivia no se puede, digamos, ¿no? Encontrar los fondos que se buscan son siempre desde el exterior, ¿no? Entonces, esa es una cosa clave para Bolivia, ¿no? Y otro elemento, el cine boliviano, bueno, pasa como todo, ¿no? Todos los países de Latinoamérica, es bien difícil que entren, salgan de las fronteras de su país, ¿no? Entonces, hay plataformas de streaming estilo Netflix bolivianas, obviamente son de pago, y ahorita es la única manera de ver cine boliviano, ¿no? A Joseph le pasé la dirección, ahí alquilas la película, no es como Netflix que pagas una mensualidad, sino alquilas por película, y bueno, la ves, digamos, no la puedes ver una vez, o la puedes comprar por un poco más dinero, pero es así, montos
bien pequeño, ¿no? $1, $2, etcétera. Ok. Bueno, pero digamos, lo que estabas hablando es una buena iniciativa que se tiene, ¿no? De la que compartí también en el grupo de el streaming, pero pues ahí como en herramienta de difusión y también el boom que genera pues las nuevas tecnologías. De pronto, pues es que no todos éramos agines y teníamos la posibilidad de robarnos rollos de cine para grabar. Porque pues difícil, ¿no? Ahora es más fácil, pues como que grabarlo y subirlo, pues ahí es cuando de pronto es la competencia como también, o así lo había entendido una vez que tuve una conversación así con cineastas, como que la gracia no es sacar la película, sino como que si la sacas entiendan que tú tienes un mensaje para que te sigan invirtiendo, ¿sí? O sea, como que te vuelvan a dar dinero para que vuelvas a hacer otra película, porque tú quieres seguir haciendo películas, ¿sí? No como sacar esta y ya. No, es como que tú quieres dar una idea y Como, ahí es cuando como dicen, Harold, ahí es el mundo de los festivales, ¿no? Como vas, presentas tu película, pero tienes que charlarle a medio mundo para que también, pues, te vayan soltando cierto dinero, encuentres a ciertos productores, te vayan ahí con los inversionistas que eran, como que en ese círculo se busca también como esa forma de festivalear, ¿no? También entendido con lo también que, como que es una como lo que va a hacer Harold Trompetero. puede ser. ¿Cómo es? ¿Qué va a Danos un hacer? ejemplo. No sé. Él va a grabar ahorita una película hecha en cuarentena a través del celular de los actores. Ah, Y Harold Trompetero, digamos que se ha atrevido a hacer un montón de cosas y ahorita es una de las otras locuras que se le acaba de ocurrir es contratar, no sé si contratar porque puede ser algo que estén haciendo, digamos, de manera altruista al cine colombiano y es hacer una película con sus celulares de cómo se está viviendo la cuarentena en Colombia o cómo entienden ellos que se está viviendo la cuarentena en Colombia. O por ejemplo lo que hace Dago García, digamos que es casi que una de las figuras más importantes de Caracol Televisión y de donde él más recibe patrocinio y donde sí, de donde se hacen las producciones son de Caracol. Y Caracol Cine es casi que le da la plata para que cada 25 de diciembre nosotros tengamos una película entre Un comillas paseo. chistosa. o sea, o Para que sea, tengamos un nuevo digamos paseo. que sí, eso es lo que, digamos, eso es lo que está diciendo Joseph, porque, o sea, casi que les toca casi que arrodillarse al sistema. Pero a mí sí me parece también positivo que existan, digamos, plataformas como Netflix o como la que estaba nombrando Sebastián, en donde, digamos, uno por mera curiosidad se atreva, digamos, a dar un clic en ese tipo de películas, o por lo menos a buscar el tráiler, porque, o sea, si uno no apoya lo de uno, como que grave. Pues yo sí. quiero hacer una pregunta, pero generalizada, pues para que todos también como que diversifiquemos un poco más la charla. Y precisamente partiendo como de lo que dijo Arnie al principio, es como normalmente lo que uno más consume es un cine comercial y generalmente pues este cine comercial es lo que más fácil está y está ahí a la mano. Entonces yo pues quería como plantear o preguntarles pues por qué creen que esto es así, por qué ocurre y finalmente pues cuál sería la generación a ver cómo formulo la pregunta. Lo hago también a partir pensándonos como a raíz de lo que dice Arnold del cine colombiano que nosotros tenemos, porque podemos decir que nosotros tenemos ese cine comercial. No sé si en Bolivia también haya esa generación de un espacio como el que hace Daro García, que es la generación de unos estereotipos y con esos estereotipos hace un cine comercial dentro de la identidad colombiana, ¿sí? Entonces, como que la pregunta general es eso, para todos es como, porque pues sí, porque nos tendemos a ir como hacia ese lado de ese consumo del cine comercial y no a hacer esa búsqueda más minuciosa sobre los procesos indagatorios que hacen los cinematógrafos o las personas que hacen cine, pues porque decía Joseph que el que creador de cine de alguna manera busca tener un punto de vista para que siga y pueda mantenerse o tener o dar un concepto para que pueda mantenerse en el tiempo, mantenerse vivo y que sea también consumible, ¿no?
Entonces, pues eso. Ahí les dejo. Para que me digan qué piensan. Y ya. Sí. Ya siempre se va densa, ya siempre lanza las desde filosofía hasta boom. El espacio le queda chiquito. Yo sí creo tener, digamos, una respuesta para lo que dice Laura. Y yo creo que tiene que ver con el jet set, como lo llaman en Norteamérica. Yo creo que cuando se da ustedes miran, por ejemplo, cine y encuentran películas como Casablanca. Y allá en los Estados Unidos el cine partió de algo muy particular y que a mí me parece positivo para la industria que son hoy en día. Y es decirle a la gente, usted no tiene que asistir a una sala de cine, sino tiene que ir con su carro a un autocinema. Y eso, digamos que para mí, lo convierte en algo mucho más accesible. Un vehículo, llenar un parqueadero, una pantalla gigante y acceder, digamos, a ver películas que hacían ellos. Eh, pero después llega el tema del farándula, el jet set, y es decir, tal persona salió en la pantalla y tal persona se convirtió en famosa y entonces le empiezan a dar un boom como tal. Y luego, obviamente, ¿por qué se consume, digamos, ese tipo de cine? Yo creo que por el tema de la ciencia ficción. Y es, digamos, decirle a la gente, el cine es fantástico, el cine es increíble. Y digamos que la mayoría, pregúntenle a una persona qué es el cine y la mayoría de personas van a contestar les van a contestar con ejemplos de efectos especiales, le van a una producción increíble, el carro se explota, la persona está con un maquillaje increíble y eso obviamente atrae. Pero si lo traemos a cine latinoamericano, donde vamos a ir a filmar, por ejemplo, una película en el Amazonas o la película, por ejemplo, que se filmó, que está de, olvidé el nombre, el de la serpiente, se me olvidó el nombre, El la que abrazo de está la en blanco y serpiente. negro, el abrazo de la serpiente. Obviamente, yo vi, por ejemplo, vi esa película y uno dice, para mí eso es hermoso, o sea, uno dice, wow, o sea, llevar todo, digamos, todas esas cámaras allá a mostrar todo ese tipo de cosas hoy, pero pareciera ser que eso competirle, digamos, a ese boom de la tecnología hoy en día mucho más complicado. Y yo creo que, digamos, lo que dice Laura, ¿por qué se consume eso? Claro, o sea, ¿qué prefieres tú ir a ver? O sea, algo que ni siquiera existe en la realidad, como es la ciencia ficción, y te crean una historia, por ejemplo, de alienígenas, por ejemplo, Alien versus Depredador. Wow, tú dices impresionante, pero uno tiene que ir, digamos, más a la pregunta a fondo y es, ¿el cine, digamos, para qué sirve? Y yo, digamos, voy muy con el ala de decir una realidad, porque es realmente una realidad. Miren, por ejemplo, Roma. Roma mostró la realidad más a fondo de lo que vivía México en esas épocas y de cómo era la realidad casi racista que se le daba, por ejemplo, a una indígena. Y hoy, por ejemplo, los grandes medios están cubriendo y están escandalizados porque una indígena va a ser columnista de New York Times. O sea, eso, digamos, ese es el poder del cine. El poder del cine es poder llevar a una indígena, hoy mexicana, a las grandes revistas del mundo y a las grandes páginas de las revistas del mundo y poner a hablar a la gente de eso. Eso es importante. O sea, yo creo que ahí radica como tal la importancia del séptimo arte si quieren ir mucho más lejos. Obviamente tiene un sinfín de aristas, digamos, hablar de esos temas, pero yo creo que la pregunta de Laura es muy válida y es a veces a qué público. Y yo creo que pareciera ser una batalla casi interminable a la gente, decirle, oiga, yo lo que quiero mostrarle es una realidad. Oiga, yo lo que quiero es decirle, mire lo que puede estar pasando. Y creo estar creando una historia ficticia basada en hechos reales y a mí me parece que cuando el cine toca esa línea y dice basada en hechos reales, ese es el cine más importante que uno tiene que ver. Ya, hablen. No, es que acá también terminas en una conclusión muy filosófica. Pero no sé, a ver. ¿Yo o quiere hablar Juan Camilo? Ahí lo veo respirando. Acá tenía el micrófono prendido. Ah, entonces después, a ver. No, pues no sé, no tenía como un hilo así. Pero
quizá, bueno, también digamos así leyendo un poquito el texto, estaba viendo como esa distinción tan fuerte y cómo se hacían esas investigaciones haciendo la diferencia entre lo que era la investigación extranjera y la local, ¿no? Y que había como cierta distancia o no sé cuál es el problema, no entendí cuál es su lucha o lo que sea entre que las contribuciones no se hacen de forma bidireccional, ¿no? Sino que es como investigaciones aquí, investigaciones allá y listo. Y entonces no sé, digamos, cuál es eh, sí, como la discusión con respecto a eso. Bueno, pues no sé si Sebastián quiere responder esa pregunta que también creo que también es directa frente al texto que le escribió. Sí. ¿Me lo puedes repetir de nuevo, por favor? Pues la pregunta es sobre, o sea, Sí, ¿cuál es ese problema o ese distanciamiento que hay entre las investigaciones locales y extranjeras? ¿Y por qué no hay una contribución bidireccional entre las dos? Es algo que pasa también con las películas, ¿no? O sea, y es algo que, bueno, es un tema que me preocupa y seguramente a mucha gente también. Es que en realidad latinoamericanos es difícil consumirnos mutuamente, digamos, ¿no? O sea, es decir, no se ve muchas películas colombianas en Bolivia, no se ve mucho cine boliviano en Colombia, etcétera, ¿no? Y lo mismo sucede con las investigaciones, pues, ¿no? Sobre todo de cine, ¿no? O sea, si las películas no se ven, menos se van a ver textos mucho más académicos, ¿no? Ahora hay redes, hay de investigadores, hay diferentes cosas, hay congresos internacionales, etcétera, pero sigue habiendo este problema, ¿no? De que en realidad se está produciendo mucha investigación de cine en toda Latinoamérica, es un montón, 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 pero el problema es de que eh, esto no tiene visibilidad fuera de las fronteras de cada uno de los países, ¿no? Entonces, por eso es interesante lo que hicieron aquí los compañeros de la Universidad Agustiniana, de dar un poco, de hacer este libro para entender qué se estaba produciendo en cada uno de los países, ¿no? Para invitar un poco a los académicos, ¿no? El problema es ese, ¿no? Un problema de que todavía no se han establecido mecanismos, no es la colaboración entre universidades, etcétera, ¿no? Para generar estas cosas, ¿no? Y bueno, el estudio de cine en Latinoamérica en general es algo bien nuevo en realidad, ¿no? No es tan, tan dado, ¿no? Entonces, Mm, ver esto, investigación grande, tradición gringa, ¿no? Que es realmente grande y bueno, ya tienen no, creo que ahí te perdimos, o yo no te entendí el final. científicos, sí, te no se perdemos tenían bastante. en Latinoamérica. Sí, Ese es el problema del cine Latinoamérica, ¿no? Entonces, Ese. claro, obviamente hay que resolverlo y obviamente todos estos medios nos ayudan, pero el problema es de que antes el problema era la carencia, digamos, ¿no? No había mucho, entonces había que hurgar y buscar por todos lados, ¿no? En cambio, en la actualidad, el problema es diferente, ¿no? Hay el exceso y eso también hace que se pierda, ¿no? Pero O sea, hay el exceso, yo si vas a investigar qué pasa en Colombia, en el cine boliviano, no tendría por dónde empezar porque veo tanta cosa que no sé cuál es bueno y cuál es malo, pero ¿no? hay exceso Entonces, tanto en lo pues extranjero como en lo local. ¿Cómo? ¿Hay exceso de información tanto en el extranjero como en lo local? ¿O dónde sería, digamos, más fácil hacer investigación y cuáles son esas desventajas y ventajas de investigar aquí o afuera? Eh, Mira, o sea, yo creo que en todos los países de Latinoamérica es básicamente imposible ver todo lo que se produce en tu país, digamos, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia, bueno, se producen este año 50 películas, no sé si alguien va a ver las 50, pero también hay una gran cantidad de películas
que, que se proyectan así en DVD pirata, que super underground, bueno, es difícil darle seguimiento, digamos, ¿no? Y lo mismo pasa con la investigación, ¿no? Obviamente en todas las facultades de comunicación, por ejemplo, hay un montón de tesis que se sacan cada año sobre el cine boliviano, etcétera, ¿no? Pero como todas las tesis, me imagino que se pasa en Colombia, las defiende el titulado y bueno, la universidad un poco que las archiva, ¿no? Entonces, ese también es el problema, ¿no? Entonces, Sí. se publica muy Sí. poco, pero sin duda se Pasa en investiga todo más, lado. ¿no? Ese también es un lío, ¿no? Ok. Sí, yo quisiera preguntar, tú planteas que hay un problema y es que, por ejemplo, en Latinoamérica no nos vemos entre nosotros, aunque, bueno, hay una página aquí, no sé si es en toda Latinoamérica, que es la de Red Latina, en donde publican películas latinoamericanas, lo cual es muy interesante. Yo la verdad también, pues tampoco tengo mucho conocimiento sobre el cine latinoamericano, así di tú un bagaje. No te escucho, Joseph. No, Y, perdón. ya. Y pues frente a lo que decías de la problemática que tenemos, y es que el cine se queda de fronteras hacia adentro, y un poco también que el que se genere tanta demanda hace que sea difícil vernos, pero de alguna u otra manera Hollywood o las grandes industrias o hasta los grandes directores extranjeros tienen llegada a casi todos los rincones de la misma Latinoamérica. O sea, siento que Latinoamérica es un gran consumidor de cine y de cine hollywoodense y de cine de los grandes directores como ay, ¿cómo se llaman? Ay, es que yo soy muy mala para los nombres de Tarantino, todos los que son A como ver. reconocidos bajo esa gama de los directores del cinearte y bueno, bla. Pero entonces, cuál sería la dirección para poder romper ese esquema y poder vernos un poco más? Porque, por ejemplo, yo me di cuenta hace muy poco que una compañera mía participó como protagonista de una película que todavía no se ha publicado acá en Colombia, no se ha estrenado acá en Colombia, pero ya ha participado de dos festivales extranjeros. Entonces, como que ahí en todo lo que he dicho hay varias preguntas. Una es cómo hacer para vernos un poco más entre nosotros y poder hacer. Perdón, es que pienso muchas cosas al mismo tiempo e intento cómo bajarlas al Prosiga, tiempo. prosiga, prosiga. Entonces eso, una, cómo poder vernos un poco más y visibilizarnos, ¿sí? Entendiendo y por qué ese fenómeno de que seamos grandes consumidores del cine y sobre todo de cine extranjero, como el hollywoodense, del cine arte, y eso pues de pronto haga que no veamos cine pues latinoamericano. Y por qué nuestro cine casi siempre se genera o se estrena primero en los festivales internacionales para poder ser reconocido antes de llegar a nosotros. Como esas tres preguntas. Si quieren hablar de las tres, todos hablen. Si Sebastián quiere o tiene algún punto de vista al respecto que quiera de pronto también ayudarme a resolver, perfecto. Ahí lo Sí, vuelvo a dejar. a ver, con el tema del cine gringo, es bien importante entender que el cine gringo ha sido muy, muy agresivo en la manera en la que ha entrado a los países latinoamericanos por una cuestión básicamente de geopolítica, ¿no? Eh, ya en los años 20 del siglo pasado, ya el cine gringo era lo que más se consumía en todos los países de Latinoamérica, ¿no? O sea, hace 100 años ya el cine gringo se había consolidado como una especie de monopolio, ¿no? Pero sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ha entendido Estados Unidos que era muy importante que no pasen cosas como las que han pasado en Cuba, ¿no? Entonces,
100 kilómetros de sus fronteras hay un país comunista, estamos hablando en plena Guerra Fría, que evidentemente era una amenaza para sus, sus necesidades económicas, políticas, etcétera, ¿no? Entonces, el cine ha ayudado mucho, mucho, mucho digamos, a mantener a raya a, a lo que pasaba en Latinoamérica, ¿no? O sea, por ejemplo, en Bolivia, la embajada de Estados Unidos desde muy temprano hacía proyecciones gratuitas de sus películas, ¿no? Y pagaban gente para llevar su cine a lugares súper alejados de Bolivia, algo que ningún cineasta podía tener esa infraestructura, digamos, ¿no? Tenía toda una infraestructura para hacerlo, ¿no? Entonces, eso explica mucho, ¿no? Se han puesto muy seriamente a captar todos los elementos de distribución y exhibición, no, y eso, mucha gente piensa que el cine de Hollywood es una expresión de privados que les ha ido re bien, ¿no? Pero era un recurso estratégico, ¿no? Para el gobierno de Estados Unidos y apoyaba de esa manera a su cine, ¿no? Eh, por eso es que hoy en día vemos tanto cine gringo, ¿no? Entonces, a lo que pasé hace 10, 20 años, sino a lo que por lo menos tiene 100 años de antigüedad este monopolio gringo en todos los países, ¿no? Y esto obviamente son prácticas monopólicas bien identificadas que tienen como consecuencia colateral que no se vea tanto cine local, digamos, ¿no? Y local en general en Latinoamérica, ¿no? Y eso es uno de los temas más complicados a mostrar, ¿no? Y claro, obviamente, entonces ahí el lugar natural del cine local latinoamericano ya no es tanto las salas de cine, porque están cooptadas por el cine gringo, sino más bien los festivales, ¿no? En todos los países de Latinoamérica hay una gran cantidad de festivales, ¿no? Ahora, el problema de eso es que si quieres ver estas pelis, necesariamente tienes que viajar, ¿no? O sea, hay el Festival de Buenos Aires, el de Cartagena, y de Lima, entonces, bueno, tienes que tener nomás tu, tu presupuesto para hacer este tipo de viajes, ¿no? Para ver este tipo de películas, ¿no? Y bueno, hay obviamente Rutina Latina, por eso es bien interesante, ¿no? Porque te propone ver películas gratis y bastante interesantes. De hecho, ya hay 2 o 3 películas bolivianas, si no me equivoco, que es una, por lo menos sé que está Nana, una película documental bien, bien linda, ¿no? Y lo de los festivales, pues en realidad es una estrategia comercial, ¿no? Es decir, yo muevo mi película en los festivales y llego a mi país diciendo, bueno, mi película ha estado en 100 festivales, 150. Entonces ahí como que tengo más visibilidad y de repente puedo hacer que mis salas se llenen, digamos, ¿no? En cambio, si yo agarro y estreno directo mi película, eh, no sé quién eres, no sé qué es tu película, no voy a verla, digamos, ¿no? Entonces, un poco esa es la idea, ¿no? Es una estrategia más bien comercial, más que de otro tipo, ¿no? Bueno, Dale, sí, Arnold. frente a lo que dices que me parece yo voy a interesante lo de decir los una festivales. cosa. Bueno, Sí, sí, diga, Arno. Bueno, sin regaños. Em, es que yo, digamos, escucho, digamos, a Sebastián y lo que acaba de decir digamos, en referencia al cine gringo, pero a mí me llama mucho la atención y es, por ejemplo, qué cine veían mis abuelos y qué cine veían mis padres. Y a mí me causa mucha curiosidad que ellos siempre hacen referencia a las películas mexicanas. Y digamos, ellos iban a cine. Ellos entraban a una sala de cine, digamos, en el municipio en el que estamos, muy cercano a Bogotá, y ellos iban a ver películas de Vicente Fernández. Y ellos no iban a ver cine gringo. Y lo mismo después, obviamente, se estaba hablando de lo que tiene que ver con Cantinflas. Que si uno le pregunta a la mayoría de los padres, casi que a los abuelos, las únicas películas que iban a ver eran esas. O sea, entonces sí hay algo distinto
y obviamente yo creo que es un tema iconográfico y es tomar, digamos, al charro mexicano y llevarlo a las películas de amor y vaqueros y digamos lo que hacía Vicente Fernández o lo que hacía Cantinflas, diciéndole a la gente un barrendero puede ser protagonista de una película. Digamos, aquí yo, si ustedes hacen esas preguntas, digamos, de manera social, les van a contestar con ese tipo de cine, porque hasta, digamos, no sé, en mi círculo más cercano y hasta donde he ido, nunca me han contestado, no, sí, yo fui a ver la película de los 50 de Estados Unidos, no, me van a contestar es puro cine mexicano, Vicente Fernández y Cantinflas. Bueno, A sí, hay raíz de temas. eso, a mí me surge una pregunta que puede ser un poco graciosa para Sebastián también. Es que Arnie habla un poco de como de los arquetipos mexicanos que nosotros reconocemos en el cine. También hablamos como de la generación de ciertos arquetipos que existen hoy en día con lo de Dago García, el paseo y los típicos colombianos y los típicos temas pues que se trata cada diciembre acá y que se trata como de una manera comercial. En Bolivia hay ese tipo de cine que genere como esa construcción a partir de esos arquetipos, como, y cuáles serían esos arquetipos, pues porque yo la verdad no conozco mucho sobre el cine boliviano, me causó la curiosidad y Fútbol no sé si de boliviano, pronto, imagínense una pero película en La Paz. Seguro que no hay paracos. seguro no, seguro no, o prostitutas así, prepago. Eso sí, eso Ah, sí, eso eso sí. sí. Sí, es interesante las dos preguntas. No, Eh, lo del cine mexicano es un caso bien interesante porque Ujú. también tiene que ver con una cuestión histórica relacionada con la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque eh, en la Segunda Guerra Mundial, obviamente Estados Unidos buscaba aliados por todos lados, ¿no? Y en esos entonces digamos, había tres industrias que se peleaban el público latinoamericano, que es la argentina, la mexicana y la gringa, ¿no? Brasil es otra historia porque Brasil siempre ha tenido una industria brasilera bien potente por el tema del idioma, ¿no? Entonces, no veía mucho cine argentino, mexicano, etcétera, ¿no? Pero Argentina en la guerra, Segunda Guerra Mundial, eh, se alió con el nazismo, ¿no? Se alió con esa línea, ¿no? Mientras que México se alió, obviamente tiene muchas más afinidades con México, ¿no? Entonces, en esta guerra por el cine, obviamente Estados Unidos no estaba muy interesado en competir en Latinoamérica porque, bueno, el campo de batalla era otro, estaba en Europa, entonces estaba mucho más concentrado en qué iba a pasar en Europa. Entonces, lo que deciden hacer es apoyar a su aliado, en este caso México, para que México sea el monopolio del cine, ¿no? Entonces, a los mexicanos les daban, por ejemplo, película virgen a precio muy barato, formaban técnicos, iban a Estados Unidos a formarse, y bueno, les daban una serie de favores, digamos, ¿no? Mientras que a la industria argentina eh, le suspendieron la venta de película virgen, ¿no? Que obviamente estamos hablando de celuloide, es vital, ¿no? Entonces, simplemente el cine argentino ya no podía hacer cine o no podía exhibirse, ¿no? Entonces ahí fue menguando el cine argentino y el cine mexicano empezó a conquistar todo el continente y obviamente tiene que ver ahí el tema del idioma, ¿no? O sea, obviamente en esa época eh, se estaba ingresando el sonido, entonces obviamente para la gente de Latinoamérica era mejor escuchar en español que en inglés, digamos, ¿no? Entonces, esas eran las razones por las que México tuvo sus años de oro, ¿no? Después, cuando empezó la Guerra Fría, ya Estados Unidos les dijo, bueno, gracias México, ahora yo te voy a quitar esto que te da, ¿no? Entonces ahí empezó ya mucho más agresivo a recoger los mercados de Latinoamérica, Estados Unidos, ¿no? Entonces, una cosa así medio curiosa, ¿no? Ahora, el tema de los estereotipos, no, obviamente en todos los países hay
juegos con los estereotipos, ¿no? De regionales, ¿no? Sobre todo. Y aquí, bueno, hay siempre los estereotipos entre el occidente y el oriente, ¿no? El occidente son los Andes, ¿no? Y el oriente es más bien, eh, podríamos decirlo, masónico, digamos, ¿no? Entonces siempre hay esa pugna. De hecho, si quieren ver una peli más chistosa, más así, que juega mucho con estereotipos, me parece que está en YouTube, se llama ¿Quién mató a la llamita blanca? ¿No? Entonces juega mucho con el juego de los estereotipos. Y hay otra peli también comercial, bien comercial, que está también liberada en YouTube, que se llama Engaño a primera vista, ¿no? Que muestra un poco cómo ¿Quién son la mató gente a de quién? Occidente. ¿Quién mató a la llamita blanca? Ok. Creo que está en YouTube, si no la han bajado. Esa y esta, ¿no? Que muestra, ¿no? Cómo son los del oriente, los amazónicos y los del occidente, ¿no? Los andinos, digamos. Ok, mira. Interesante. La importancia de traer a alguien que sepa de cine. No volvamos a hablar, ya me sentí más burlón. No, no, no. Desaprovechar Pero a muy mí bien me el parece momento. muy bueno porque si uno no, digamos, intenta hablar o preguntar, pues cómo logra llegar a... Obviamente si hubiésemos No, estado no, nosotros, claro. hubiéramos dado 10 vueltas sin llegar a ningún lado. Sí, es que eso es lo que me parece, digamos, interesante que traigan, digamos, a un invitado que, digamos, tiene digamos, en su cabeza un montón de, digamos, de hechos históricos. Por ejemplo, yo no sabía, digamos, los términos, o sea, poder traer, digamos, algo de una pregunta que yo siempre he hecho en mi casa, es, digamos, qué cine veían antes y el traerlo, digamos, a un hecho histórico. Y es decir, Mm. oiga, bueno, allá no van a ver una película en inglés, traigámosle, apoyemos el cine mexicano y traigamos el cine mexicano. Eso me parece, digamos, que, o sea, poder entender eso, digamos, que a uno le da una idea mucho más clara qué es lo que ha pasado en la historia. A mí me dan muchas ganas de leerme todo el libro, porque yo no me leí el artículo completo, me leí el principio, y si con el principio pues quedé con ganas de terminarme el artículo, ahora con la conversación quedé con ganas de leerme el libro completo para entender un poco más como el panorama latinoamericano del cine y entender también, porque por ejemplo yo tengo entendido que a Colombia llegó la televisión fue por Argentina, pero a mí me contaron esa historia en la universidad, créanme que ni me acuerdo porque eso, o sea, yo tengo la memoria como perdida de esa circunstancia, pero me quedó el hecho de que fue por un argentino que pues fue y vino y trajo como la posibilidad de que empezáramos a tener. Y antes de eso nosotros vivíamos, era con las radionovelas. Entonces eso hace como Sí. parte de nuestra historia audiovisual. Yo quería hacerle una pregunta al invitado y era, ¿qué viene para el cine boliviano? ¿Qué viene para el cine latinoamericano? O sea, ¿qué perspectivas hay? Más allá, digamos, del tema investigativo que él hace, digamos que obviamente maravilloso, pero ¿qué puede ver? ¿Cuál es, digamos, su visión y qué es lo que puede, digamos, él decir qué nos puede faltar en términos políticos o qué es lo que falta? ¿Cómo se le puede llegar a la gente en Bolivia? A mí me gustaría hacerle esa pregunta porque, digamos, ya hemos tratado qué es lo que se ha hecho, cómo lo intentan hacer, ahorita qué es lo que viene y qué es lo que hay, porque pues Claro, ahorita con todo esto del cuarentena, la cosa es totalmente incierta, ¿no? O sea, realmente es complicado porque uno, bueno, en todas partes del mundo, la producción cinematográfica se ha parado, ¿no? Definitivamente. Dos, porque después cuando empiecen a volver las producciones, van a tener que seguir una serie de protocolos para no contagiarse, digamos. Y eso va a hacer que se encarece al cine, ¿no? Va a hacer que sea mucho más caro hacer cine. Entonces ahí hay un tema bastante complicado de resolver. Y eso va a pasar en toda Latinoamérica, ¿no? Y lo que va a pasar también en el tema de la exhibición es de que ha habido un montón de películas que no se han podido estrenar, ¿no? Por este tema.
y que las salas de cine no van a querer mostrar, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente hoy ellos también están en crisis, no están ganando hace 3 meses dinero. Lo que van a hacer por una cuestión de sobrevivencia es tratar de poner películas que llenen salas lo más rápido posible para tratar de salir del mal momento, ¿no? Entonces ahí, por razones obvias, el cine latinoamericano no va a ser una opción. Entonces, los estrenos se van a ir suspendiendo, ¿no? O sea, con una compañera productora calculábamos que para que se estrenen todas las películas que se tenían que estrenar este año, van a pasar entre 2 a 3 años, ¿no? Por este tema, ¿no? Entonces, eso está bastante complicado y claro, todos están tratando de ver cómo resolver este tema, ¿no? De cómo salir, ¿no? En todo caso, el panorama es un poco pesimista en el sentido de que es probable que durante unos buenos años o meses por lo menos no se vean películas latinoamericanas en sala, ¿no? Y bueno, habría que ver en festivales o plataformas. Y una de las plataformas es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, es un argumento bastante válido. Porque si yo pago, ¿cuánto pago? Si pago Netflix unos $10, $15, una cosa así, ¿no? Para ver un catálogo ilimitado de películas, ¿no? Para ver todo el día si quiero mis series, mis cosas por $10, que finalmente no es tan caro, digamos, ¿no? Voy a Pero si te digo, mira, puedes ver una película boliviana que te cuesta $2 en línea, la piensas, ¿no? Pero no es porque quiera cobrar caro, ni siquiera es caro, ¿no? $2, no es nada, digamos, ¿no? Pero si ves el otro lado, la competencia está peludo, ¿no? ¿No? Y es un precio que, bueno, si le bajo más, ya no me conviene, ¿no? También, ¿no? Entonces, ahí está el problema, ¿no? Sí, siento que Ahí es donde me parece a mí que, por ejemplo, plataformas como Netflix, HBO, digamos, todo ese tipo, por ejemplo, Amazon Prime, deberían tener una pestaña dedicada al cine de donde se está viendo el streaming. Por ejemplo, si yo soy un usuario de Netflix en Colombia, yo debería tener un catálogo de cine colombiano, pero no la película que hace Netflix, como la que acabo de sacar ahorita, que no me acuerdo el nombre, que es como una historia de un mago y un secuestro, otra vez de un narco. O sea, yo creo que deberían darle valor otra vez, o sea, colocar una pestaña realmente, oiga, cine latinoamericano, oiga, cine colombiano, un y cine mostrar independiente. piezas. Yo creo que, digamos, eso también es un tema de responsabilidad de parte, digamos, de hoy, digamos, la empresa más millonaria que tiene el streaming como tal y casi que el cine, porque o sea, Netflix le quitó como tal a Blockbuster, digamos, de películas, le quitó, digamos, ese monopolio. Entonces, que yo creo que ahí es el momento de exigirle, digamos, a esas plataformas y decirle que tienen películas que repiten televisión, porque son películas latinoamericanas y al cine boliviano. Yo creo que, digamos, esas exigencias son válidas y le abren a uno, digamos, esas posibilidades de ver otro tipo de películas. Es que para poder generar esa posibilidad habría que generar políticas públicas, yo pienso un poco en eso, que es lo Mm, complicado para el cine independiente, no sé, también puedo estar hablando desde la ignorancia, es que pues realmente casi todo lo estatal está del lado de las grandes industrias y lo que yo veo como en esta época lo que ha venido pasando es que se están cotizando más los actores, tanto los actores que ya son famosos, que ya tienen recorrido, que ya hacen sus películas y bueno, sí, pero están no quiere decir, tomando. no quiere decir que esos actores famosos estén respaldados por lo estatal, ¿no? Porque de hecho lo estatal no está metido ahí No, y las políticas públicas difícilmente, pues, pueden ayudar a menos que, no sé, pues, difícilmente las políticas públicas van a poder crear que, no sé, que hayan más cine a menos que se apoye, ¿no? Directamente desde el gobierno, pues ahí sí, pero la forma de competir contra esa gente es con plata.
o cambiando Sí, nuestra forma no sé, consumo. de consumo, sí, porque sí, realmente en este momento sería, no sé, como una super unión de toda Latinoamérica y que le metan marketing y plata, una super plataforma con mucha tecnología y seguramente algo de competencia podrá haber. Pero sí, Ni realmente, tanto. sin, sin duda es muy complicado, ¿no? No, ni tanto porque, digamos, uno puede hacer una presión, digamos, de opinión. Si hoy, por ejemplo, o sea, digamos, a veces se hacen censuras en los Los países para que no se consumidores. publiquen libros, se hacen censuras para que no se transmitan películas. Y un ejemplo claro, por ejemplo, en China, para que se pudiera transmitir Mulan, tuvieron que eliminar las escenas en donde Mulan se besaba, digamos, con los guerreros y la historia que había vendido Disney. Yo creo que, digamos, el tema puede Pero es empezar China. es con un tema de opinión y, digamos, si se han generado, y si pueden, yo creo que hace también parte de los productores, de los actores, los directores, las personas del cine, lanzar comunicados, digamos, a ellos solicitándoles que se abran ese tipo de espacios. Vuelvo y lo repito, ¿por qué tenemos que ir a ver a Netflix las mismas películas que se transmiten en televisión abierta? Es la Sí, pero repetición de la repetidera. Yo creo que hay que darle un espacio, digamos, a esas películas que no han tenido esa divulgación que merecen. sí, pues es bastante soñador la perspectiva, pero pues sí, ojalá fuera así. Pues digamos No, que todas nuestras perspectivas son bastante elevadas, porque Mamertas. primero habría que cambiar un sistema de consumo muy grande que está directamente relacionado, lamentablemente la producción del cine está directamente relacionada con el capitalismo, y eso de alguna u otra manera nos lo contó Sebastián con todo lo que hablaba frente a la Guerra Fría y a la manipulación de lo que veían de parte de los gringos y lo que nos mandaron con los mexicanos, y como también vorazmente vinieron a ellos tomarse su lugar después de haber pasado eso. Entonces yo digo, bueno, ahí lo que dice Juan Camilo, por un lado, es como, bueno, se suma todo el mundo y hacemos una vaca gigante y armamos una super plataforma, pero tengamos en cuenta que nuestros estados no contemplan el arte como ni la creación, ni los procesos creativos, ni la cultura como una necesidad primaria, porque nuestros países tienen unas necesidades primarias en donde el arte no lo conciben como una necesidad primaria, cosa de la que no estoy de acuerdo, porque pues yo en mi posición considero que si nosotros tuviéramos el arte como una necesidad primaria, podríamos construir una sociedad mucho más colaborativa en torno al resolver nuestras necesidades básicas, y eso generaría como un poco de reducción en la diferencia social. Pero pues bueno, finalmente esta es la circunstancia en la que estamos y en la que vivimos, que es entender también que al Estado y tal vez en los estados latinoamericanos no hay una preocupación, a menos de que genere riquezas para el gobierno y que ellos pudieran manejar. Y hasta el momento pues no tenemos esa Y, capacidad. igual partir, digamos, de esas ideas, entre comillas, mamertas, pareciera ser válido, porque muchas de esas ideas mamertas han tenido, digamos, un buen fin. O sea, tampoco es negar la posibilidad. O sea, yo entiendo, digamos, la idea de, ay, no, tan soñadores con lo que están proponiendo. Pero es que lo que yo propongo como tal no tiene que ver solamente con palabrería barata y mágica de decirle a la gente, hoy queremos un fondo o vayamos a exigirle a Netflix como tal. No. La idea, digamos, es cambiar las directivas del consumo. O sea, acá, digamos, es darle la mera posibilidad de eso. Y yo estoy seguro que un grupo como tal de cineastas colombianos, un grupo de cineastas latinoamericanos, simplemente lanzando una carta, una misiva, como dicen como tal, a esas grandes cadenas de streaming, lo pueden lograr. Eso es, digamos, algo sencillo. Eso, digamos, o sea, solamente generar opinión. Hoy es algo poderoso. O sea, hoy no estamos hablando que eso se va a quedar en palabrería. Hoy pareciera ser que la opinión es poderosa. Hoy, o sea, créanme, o sea, obviamente en otros escenarios políticos y económicos son difíciles, pero en temas creativos y en temas que, digamos, la gente dice, ah, es cine, se pueden lograr cosas. Yo estoy seguro que se pueden lograr cosas. Joseph quería hablar hace rato y no lo hemos dejado. no, pues ahí que
que de pronto en la perspectiva y en la mirada que estaban dando, así como una lucha, pues yo propondría sería como de pronto por catálogo, ¿no? Hay, digamos, una plataforma que tiene ese tipo de iniciativas y es paga, es Filmin Latino. Esa no está disponible para Colombia, pero digamos tiene una distribución muy grande en España y México. Y la propuesta de ellos es, nosotros tenemos es catálogo de películas muy antiguas y de clásicos. ¿Sí? O sea, esas películas que digamos no están en YouTube, pero todo el mundo las recomienda, como, uy, vete esta, que esa fue la que le gustó a Tarantino y así se basó en esta. Ellos la tienen. Y es como a partir de ese catálogo, yo también me digo de pronto, en un catálogo latinoamericano llamaría mucho la atención que, por ejemplo, en Colombia incluyeran todo lo que pasó en Cali, en Caliwood, o sea, como partes del catálogo uno diría, listo, ya hay a un gran asumo de cine colombiano. Y digamos acá en Bolivia que incluyeras a Sajines, toda una filmografía de Sajines ya, o sea, ya tienes un autor ahí de respeto para tratar temas de cine boliviano y en la plataforma jalaría, ¿no? Sería como mirar que en Latinoamérica se han hecho y hay directores regados por todo lado y en vez como de eso ampliar el catálogo y mostrarte esa película que tú la vas a conseguir pirata, porque el que ve cine también sabe conseguir las piratas, ¿sí? O sea, como que yo la descargo y esa película indonesia que a mí me fascina, yo solo la consigo descargándome a través de tales lados, pero yo la veo, ¿sí? Entonces si me dan una plataforma y un catálogo, ya, mucho más fácil, que es la ventaja, digamos, que también que da Netflix, ¿no? Que Netflix disminuye la piratería al convertir muy fácil ver una serie. Ya no tengo que descargarme un reproductor, otro descargador, un torrent, abrirlo, ponerlo en el computador, si está subtitulado, hacer los subtítulos. Todos esos pasos previos que generalmente hace la persona para ver piratería, una película, ya Netflix lo resuelve Ojo con fácil. el espía ruso, ojo ahí con el espía ruso. Él se sabe todos los pasos para piratear películas. Sí, no, ojo ahí, ojo ahí. No, pues digamos, lo digo así porque yo soy de ese tipo de público, ¿no? Que va a ver películas y sabe dónde encontrarlas y digo, yo encuentro a uno a medida que va entrando en esas comunidades, más gente que se mete más en buscar películas serie B que son hechas malas de China, porque dicen cuántas películas son hechas en China, digamos. Entonces yo digo, de pronto acá la lucha sería por el catálogo, un catálogo histórico, como mostrar ciertos autores y mostrar ciertas, como un poco de películas que han hecho cada uno de los países y publicarlos en streaming. Yo pongo a Filmin como un ejemplo de eso porque Filmin es la propuesta de pagas por ver cine clásico, antiguo, cine latinoamericano de este tipo y pagas por ver otro tipo de cine. ¿Sí? Y tú buscas esa película y en las redes no se consigue fácil. Es la ventaja que tiene Filmin. O sea, como Sí. hay películas que te encontramos y fácil de reproducir. Y mira que con una VPN instalada en el computador uno ya puede acceder fácilmente. Uno instala una VPN gratuita que digamos es un anexo de Chrome, del buscador Chrome, y la VPN le permite a uno acceder a algo, digamos, que no lo deja acceder por localización. Y por ejemplo, yo hace poco, digamos, me di cuenta de eso y la VPN le permitiría a uno entrar, por ejemplo, a Filmin, que tú dices que es distribución de cine para Europa. Y lo más chistoso del mundo, que los europeos sí ven ese cine. Proxy Free, pero a mí no me dejó ver mi novela mexicana. Ay, yo quería decir también, a dar un apunte, por ejemplo, yo soy consumidora de novelas, ¿sí? Y creo que también un aspecto que tiene el cine independiente o el cine arte, no sé, es que a veces, digamos, también está dirigido como a público muy seleccionado. O yo no sé qué es lo que pasa, pero pues no sé, me pregunto también como que para mirar ese aspecto del que estamos hablando nosotros tendríamos que mirar también como el tipo de consumidores. Claramente pasa que también puede ser el hecho de no tener cerca y no tener la facilidad, hace que se dificulte más el proceso y uno genere cierta distancia a consumir ciertos contenidos. Sí. O sea, si se vuelve una búsqueda muy ardua, si hay que hacer todos los procesos que hace Joseph para ver una película, pues porque él ya es un consumidor activo de este tipo de cine, pues convierte en algo que tenemos en Netflix o tenemos, o por ejemplo, mucho más sencillo, por ejemplo, mis papás no son personas que vayan a buscar cine, sino que si encuentran una película en Caracol, o en RCN está muy bien. O como tenemos ahí el TV Cable canaleando en TNT o cualquier, sí, o sea que está ahí a un control de distancia, digamos, que está muy, muy fácil de acceso. Entonces yo me pregunto si no sería como factible pensar en también canales de distribución más amplios para
para el cine. Sí, como Pero es que y ya lo pensando tuvieron. también en sí, bueno, Caracol ya tuvo un espacio para cinearte y le quitaron el sí, espacio. Caracol ¿por tuvo un qué? espacio que se daba los sábados y se daba los viernes, donde habían dos comentaristas de cine y mostraban infinidad de Ay, películas. sí, ¿cómo se Y llamaba eso? Cinearte se llamaba como tal Cinearte. el espacio. Y les quitaron el espacio. O sea, y era un espacio que ni siquiera tenía gran audiencia, porque era en la parrilla de la madrugada. Casi que Sí, la era madrugada eso después de empezaba a las 11 de la medianoche. noche. O sea, Mm. y le quitan, o sea, le quitan un espacio. O sea, yo es que yo no lo puedo creer. O sea, le quitan un espacio tan valioso para el arte. O sea, tan valioso, digamos, en términos, digamos, de audiencia, y le ponen una película de narcos, porque eso es lo que hay ahorita. Mm. Una película, perdón, una serie de narcos, porque eso es lo que han puesto Sí, todo el sí, tiempo. O el sea, un Narcos espacio X. donde uno, o sea, hacían unos comentarios impresionantes del tema de la fotografía, del tema del paisajismo que se daba en el cine, la historia del director, Sí, en qué yo me época transcurría la acuerdo. historia, obviamente hechos históricos, hacían otros símiles con otras películas, y el espacio se fue, de un momento a otro se fue. O sea, era cuestión de una hora y era una audiencia que era simplemente amor al arte, como dicen por ahí, porque era quedarse a trasnochar a ver cine de un montón de países, porque eso era de un montón de países. Por ejemplo, ahí fue donde yo me di cuenta que existía, por ejemplo, Bollywood, que es el mundo del Mm. cine hindú, que es un Sí, monstruo, o sea, tiene más audiencia que el cine Hollywood. O sea, claro en que es que India es India consume gigante. mucho más cine. Obviamente estamos, o sea, exacto, en tema de densidad poblacional, pero es un gigante. O sea, es un gigante, o sea, es un gigante. Y yo no lo sabía y lo conocí por ese programa, pero sí, lo quitaron, o sea, lo quitaron. Sí, sí, y bueno, también los consumidores no peleamos nuestros espacios tampoco. Yo no sé si en Bolivia hay en los canales institucionales, o bueno, canales institucionales no, sino como públicos, este tipo de espacios donde hagan difusión. Porque, digamos, nosotros contamos mal que bien con Señal Colombia, que Señal Colombia nos permite, nos muestran documentales, Correcto. películas, y ya es un acceso. Ay, hay otra pregunta que también le quería hacer y se me había olvidado, y era que cómo va, digamos, Bolivia en términos de animación y de, digamos, creación de contenidos de películas para público infantil, porque yo soy consumidora de películas animadas. ¿Se fue? No, 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 Sebastián. no, estoy acá, estoy acá. Ah, Sí. Eh, o sea, obviamente tenemos el canal estatal, pero no. Bueno, siempre se ha tratado de que se muestren ahí películas bolivianas. Antes, en el anterior gobierno, se pasaba, había un espacio, digamos, ¿no? para películas de Latinoamérica, un poco siguiendo la línea de Telesur, digamos, ¿no? Pero ahora definitivamente eso se cerró. Ahora pasan cosas religiosas en ese canal. O sea, ya no, entonces eso ya No. se cerró definitivamente. Y nada, animación en Bolivia, hey, yo creo que en un par de años va a haber un movimiento interesante, ¿no? Porque hay un montón de gente que se está dedicando a eso. Pero ahora solo hay pequeños cortos, ¿no? Que son muy bonitos. Tal vez de repente hay uno en YouTube también que se llama La Abuela Grillo, que es un corto bien lindo, ¿no? Lindo, para niños, ¿no? Que se llama La Abuela ¿me Grillo. repites el nombre? La Abuela Grillo, a ver si está ahí por ahí en YouTube. De repente sí. Ah, bueno, y nos queda yo es que la bola. Es la abuela. Es una- Tremendo, sí, creo que sí la he escuchado, no la he visto, pero sí he escuchado. Bueno, yo tenía así una pregunta también, así recordando, ya creo que un poco también de cierre, no sé si salen más preguntas, pero era con respecto a que en el texto tú hablas de que hay unos padres que se encargaron de crear cartillitas para hacer entender los términos y funciones del cine. Sí, o sea, ahí tengo anotado el nombre que es el lenguaje de las historietas y el cine. O sea,
a mí me interesa, digamos, esa parte porque, pues, otra de las características importantes que tiene de pronto el público colombiano es esa poca costumbre que tiene a ver otros formatos de cine, ¿no? Digamos, ve cine, pero como decía Arnold, de ciencia ficción y fantasía, pero de pronto documentales no. Y también, entonces ven en un terreno, digamos, ahí yo que incluyo como mi experiencia, yo hice un festival de cortometrajes y cuando yo empezaba a publicitarlo a las personas, como que todos decían, cortos, ¿qué es un corto? Un corto que, o sea, como que no entender el propio cortometraje era como, película, ¿sí? Pero no de 2 horas. Entonces no entiendo. Digamos, hay parte como que hay un término del lenguaje que las propias personas y el público no entendían, como, ver un corto, entonces es un tráiler, ¿Verdad? pero era como que ahí yo dije, claro, hay unas herramientas que pues uno parte porque ha entrado en el mundo del cine, pero resulta que eso es como una adaptación, ¿no? O sea, mediometraje, eso ya es totalmente un término que solo va a entender la persona que sabe un poco más de cine, pero si le dices mediometraje a los papás va a ser como, una película, pero corta, pero no va a especificar así todas esas cosas, entonces, Va a decir, bueno, mijito, tranquilo, póngalo. sí, Una ese tipo de película cosas. media. Ese tipo de reacciones pueden darse. Entonces ahí yo tenía la pregunta, digamos, si esas cartillas buscaban también tratar esos lenguajes, o sea, como esa pregunta de, mira, estos son los distintos formatos de hacer cine, estos son los distintos géneros, como qué buscaba esas cartillas, ¿no? Era como mi curiosidad también en el texto. Sí, son cartillas bien interesantes, son 15 libritos muy, muy didácticos, muy bonitos. Son los años 80, ¿no? De un cura llamado Luis Espinal, que ha sido muy importante para el cine y la política boliviana, sobre todo en época de dictadura. Él terminó asesinado en una dictadura en el 89, 88. Pero es interesante porque él era, sabiendo que no había posibilidad de acceder a libros de cine o otro tipo de formación de cine, él, él estaba muy convencido de la importancia del cine, ¿no? Entonces decidió hacer estas cartillas para explicar de manera muy sencilla el lenguaje cinematográfico y un poco de la historia a gente que de repente no se va a dedicar al cine, pero era un acercamiento más didáctico, digamos, ¿no? Él tenía esa intención, digamos, ¿no? Entonces, ¿Y esas cartillitas se eh, encuentran en Google? se las puedo pasar, están por ahí, ¿no? Están un Eso sería poco muy... desconectadas en algunas cosas, pero hay cosas que son lindas y bonitas también, esas cartillitas, ¿no? Que hablan de varios temitas interesantes, ¿no? Pero les puedo pasar eso, le voy a pasar a Joseph un link con todas los 15. Las 15 cartillitas, ¿no? Sería un gran aporte. Yo las subiría al grupo y pues ahí serviría para Sí. uno chismosear cómo se difunde cine. Claro, además para conocer, porque pues, digamos, medianamente uno conoce o tiene un pequeño acercamiento, pero el mundo del cine y la terminología es muchísimo más grande. Mm. Entonces, Sí, sí es bastante didáctico, bonito, ¿no? Ok, bueno. yo te quería preguntar, por ejemplo, ustedes frente a la creación cinematográfica y con la situación de la pandemia, lo que está ocurriendo ahorita, pues no están viendo como alternativas para migrar como a estos espacios virtuales, como desde YouTube o bueno, no sé, estas plataformas, que son sí otros formatos, pero pues que también permiten difundir los conceptos, ¿no? De algún modo. Sí, no, claro, esa es la opción ahorita, ¿no? O sea, porque obviamente no se puede hacer más, pero claro, hay varias propuestas, ¿no? Esta página web de streaming y varias otras están un poco pensando en eso, ¿no? En tratar de ver cómo salir un poco de las salas, ¿no? Que tiene también sus ventajas, ¿no? Sí. Aquí me vuelvo yo a tomar la palabra porque pues estaba así mirando mis anotaciones, como, ¿qué más puedo preguntar ahorita que ya hay típica? Y en una, ahí hablas como de un cineasta que es Bullock,
que digamos, cuando en la parte final, ya cuando hablas de los congresos, dices que él fue uno de los participantes de ser un cineasta joven, de los del futuro, y después ya pasa en el siguiente festival a ser un artista reconocido, que yo digo, entonces ya era como de esta joven promesa al artista que hay que mirar su lenguaje cinematográfico, que hay que recorrer. Entonces ahí yo tenía la pregunta, digamos, pues, ¿cuáles son los filtros para que pues pase ese tipo de trámites de que un artista sea como es un joven emprendedor de esta temática a ya es todo un artista consolidado que hay que observar distintas perspectivas de su quehacer cinematográfico? Quería preguntarte cómo eso, ya que vi el ejemplo y con la cosa. Sí. ¿Qué te iba a decir? Sí, bueno, Bullock ya no es una joven promesa porque ya está mayorcito. Pero sí, ronda de los 40, 45, ya está rotando. Pero bueno, cuando empezó a hacer cine en los 2000, obviamente era bastante joven, ¿no? Tenía 18, 19 años, ¿no? Y bueno, lamentablemente su cine es un poco muy, bastante de vanguardia. Entonces, en relación a público se lo ve muy poco, ¿no? Muy poca gente ha visto sus películas y sin duda no se lo ha visto mucho, ¿no? Pero su primera película se ha vuelto como un emblema del cine boliviano también, ¿no? Por la manera en que está filmada, la propuesta estética, etcétera, ¿no? Ha rondado por muchos festivales y bueno, Bullock, ese es su lugar, digamos, ¿no? Ha tenido mucho recorrido en festivales, ¿no? Entonces, claro, de pasar de joven promesa a promesa, lamentablemente no es en relación al público, en este caso, pero sí es en relación al- a su presencia en festivales, digamos, ¿no? Y se disfruta mucho de su primera película y se reflexiona mucho, a pesar de que de repente no se la había visto tanto, ¿no? Ah, ok, ok. Mm. Sí, pero también es un tipo de cineasta. Una Sí. pregunta a raíz de esa pregunta. ¿Tú tienes algún material que digamos, se pueda acceder de YouTube o bueno, o por Google, que en donde podamos ver cómo es tu propuesta cinematográfica? Entonces también me gustaría saber cómo es tu propuesta, cómo tú a qué le apuntas, cuáles son tus investigaciones, tus inquietudes. Ah, ya, sí, sobre todo mías. Yo nunca he hecho una peli, ¿no? O sea, no soy cineasta necesariamente, pero no sé si conocen esta plataforma que se llama Academia, que es una de estas plataformas Sí. de como de Facebook académico, no sé cómo decirlo. Y ahí, bueno, busca mi nombre y ahí tengo unos cuantos artículos, si quieren leerlos, ¿no? Sobre el cine boliviano. Está ahí un libro que he escrito sobre el cine boliviano más actual, digamos, ¿no? O sea, tú te dedicas como a la crítica cinematográfica. Sí, exactamente, exactamente. Bien, bien, bien interesante. Entonces, por Facebook buscamos Academy. Academia. No, en Google, ¿no? En Academia, que está eso, como una especie de Facebook más de academia, digamos, ¿no? Ah, ok. Sí. Ah, bueno, bueno, sí, igual si algo le pasas el link a Joseph y que lo comparta en el grupo. Sí, Sí, yo, mejor. yo comparto todo, yo comparto todo. Sí, para seguir chismoseando como las propuestas y bueno, y tener la perspectiva también. Creo que de este espacio de hoy nos queda el referente de Jorge. ¿Se dice Guinness o Ginés? San Ginés, sí. Afines. San Ginés de Jorge y pues bueno, también la posibilidad de mirar y consultar como los referentes que nos diste hace un momento de las películas y del corto animado Mm. y de la posibilidad de ver y de consumir más cine latinoamericano, ¿no? Pienso que creo que eso es una tarea también de nosotros quienes estamos interesados en promocionar, en primero consumirlo y promocionar
las creaciones. Creo que eso, si se va abriendo un campo más de visibilización, es posible que podamos hacer crecer un poco más también estos espacios creativos. Mm. Sí, no, claro, el Retina Latina sirve mucho. Hay algunas en YouTube, ahí ojalá les haya encontrado las que les he dicho. Y bueno, esta plataforma que es de pago, pero bueno, si les interesa, hasta ahí que se llama Bolivia Cine. Y bueno, esos son, ¿no?, los caminos para ver cine boliviano, ¿no? Súper. Sí, ¿no? Unas referencias muy variadas y nombres de todo tipo. Ahí creo que Sí, ¿no? tenemos... Y también un panorama histórico que pues yo la verdad frente al cine no tenía o tenía más bien muy poco, que me pareció muy interesante tener esa perspectiva de lo que ocurría como frente a por qué estos gringos están en todo lado. Sí, es interesante eso, ¿no? Sí, yo no sabía, no tenía ni idea. Y pues mira, algo tan básico que es de consumo prácticamente diario, porque aún así uno sigue consumiendo los productos que ellos hacen y tiene un trasfondo también bien fuerte en términos políticos y mercantiles. Mm, sí, tal cual, ¿no? Bueno, no sé. Yo ya. Bueno, muchas gracias. Ahora sí le toca a Jess despedirse como no se presentó bien, entonces despídalo bien. Ahí echando puya. No, pues bueno, no, ya. Siento que sí, pues. Ahora, ya llevamos las 2 horas, creo que es lo típico de nuestras No charlas, puedo más. que, que duren 2 horas, que sean variadas, que tratemos de todo, escarbemos en todo lado. Sacamos bastante información de Sebastián, de ahí nos permitió ampliar un poco el panorama, que creo que pues, digamos, los nombres que diste de las películas, yo nada las tenía vistas, nada de eso, no las habías dicho tampoco en el artículo, entonces son como Mm. unos bellos agregados que da esta charla. También la perspectiva histórica, también yo agradezco eso, sí. Da como una mirada también a cómo era la lucha entre México y Argentina por hacer cine y que pues porque un lado terminó siendo más apoyado que el otro y la gran difusión que tuvo. Y Sí. pues ya, ahora sí, voy a dejar de grabar también para que ya no nos sintamos tan No, pues espiados. agradezcámosle, entonces, gracias.